Saludos todos y todas, mi nombre es Manuela Paulino y les estaré hablando brevemente acerca del sistema urinario, con un enfoque histológico. Tenemos que saber previamente que el sistema urinario está conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. En cuanto a sus funciones, el sistema urinario sustrae sustancias tóxicas del torrente sanguíneo y a su vez conservan sales, glucosa, proteína y agua. Regulan la presión arterial, la hemodinamia y el equilibrio ácido básico del cuerpo. Tienen función endocrina porque producen renina, eritropoyetina y prostaglandinas. Bien, tenemos el riñón. El riñón es un órgano par situado en la pared abdominal posterior al peritoneo, por lo cual se consideran órganos retroperitoneales. Estos tienen un color rojo amarronado y están localizados a la izquierda y a la derecha de la columna vertebral. Entonces el riñón derecho está unos 2 centímetros más abajo del izquierdo debido a la localización y a la presión que ejerce el hígado sobre este. Los riñones, estos constan de 2 bordes, un borde lateral y un borde medial. También de 2 polos, un polo superior y uno inferior. El polo superior se encuentra coronado por la glándula adrenal, o también conocida por su localización superior como glándula suprarrenal. El borde medial tiene de importancia que en su parte media justamente se encuentra el hilio renal, una estructura dada por la perforación del uréter, la vena y las arterias renales. En cuanto a su configuración interna, este es un corte longitudinal del riñón en el cual se puede apreciar en una primera instancia las pirámides o médulas renales. Estas estructuras tienen forma triangular y de ahí su nombre, pirámides renales. En la base de estas estructuras apuntan hacia esta otra estructura que se encuentra rodeando la médula o pirámide renal, que es la denominada corteza renal, por lo cual se conoce como borde corticomedular. Entonces el vértice apunta entonces hacia el cáliz menor o los cálices menores. También recibe el nombre de papila renal. Es de importancia conocer que las papilas renales están perforadas por numerosos agujeros, denominados conductos de Bellini, por los cuales cada médula vertirá su contenido o drenará hacia los cálices menores. Entonces, como ya les había dicho, los cálices menores son estos conductos. Estos son de 9 a 12 y cada uno estará unido a una pirámide renal, que a su vez son de 8, 9 a 12. Entonces cada cáliz renal menor se unirá formando los cálices mayores, que son estos. Los cálices mayores entonces se unen para formar esta estructura, que es la denominada pelvis renal. Posteriormente a la pelvis renal tenemos una cavidad o espacio que se denomina seno renal, el cual se encuentra lleno de grasa. Entonces, entre una y otra pirámide hay una especie de masa de corteza que se denomina columna cortical. Esto va a separar una pirámide de la otra. Entonces, es importante también saber que los riñones están envueltos o encapsulados por una cápsula. Esta cápsula o membrana está formada por fibroblastos y fibras de colágeno. Bueno, aquí está el túbulo urinífero. Pues el túbulo urinífero es la unidad funcional del riñón. Está conformado por las nefronas y el túbulo colector, que es este. Las nefronas son estas que estoy señalando.
Hay dos tipos de nefronas, que son las corticales, son más cortas y se encuentran en la corteza y perforan muy parcialmente la médula, y las yuxtamedulares son más largas, el asa de Henle se prolonga más hacia la médula. Entonces, luego aquí tenemos la nefrona, que es esta parte que les había dicho. Está compuesta por el corpúsculo renal, que es esta pequeña estructura, y los túbulos renales, que son estos. A su vez, el corpúsculo renal está formado por el glomérulo y envuelto por la cápsula de Bowman. Antes de hablar del glomérulo, la cápsula de Bowman y otros, hay que conocer la circulación renal. Entonces, la circulación renal está dada por la irrigación por la arteria renal, la cual procede directamente de la aorta abdominal. Esta, antes de penetrar el riñón, se divide en varias arterias, que son las arterias segmentarias, que se van a dirigir hacia las diferentes porciones del riñón. Las arterias segmentarias se dividen en dos arterias más, que son las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares se van a dividir o van a proporcionar, que son las denominadas arterias arqueadas, que como su nombre lo indica, van a arquearse alrededor de la médula o pirámide renal. Luego están las arterias interlobulillares, que son estas arterias rectas. Y procedente de las arterias interlobulillares tenemos las arteriolas, que van a formar nuestro corpúsculo renal. Entonces aquí tenemos finalmente el corpúsculo renal. Esta es la arteriola aferente. Va a ingresar hacia el corpúsculo renal, o más bien las arteriolas y sus capilares están encapsulados por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se invagina, dando lugar a este pequeño espacio en el donde penetran estas arterias y capilares. La cápsula de Bowman, es importante saber, el corpúsculo renal en sí tiene dos polos, un polo vascular, que es el que está en contacto con las arteriolas, y un polo urinífero o urinario. También está el espacio de Bowman, en donde las sustancias de desecho provenientes de los capilares se van a vertir en este espacio y se van a drenar por el túbulo proximal. Aquí esta es una imagen del corpúsculo renal un poco más de cerca. Tenemos que el túbulo proximal, aquí se encuentra, este consta de un epitelio cúbico o cuboide simple con microvellosidades. La cápsula de Bowman, entonces, esta consta de un epitelio plano simple en su capa parietal. La capa visceral, que es la que está en contacto con las arteriolas y los capilares, está conformado por este epitelio por unas células especiales, que son los podocitos, unas células con prolongaciones citoplasmáticas, las cuales le van a ayudar a cumplir su función de filtrado. Esta es una imagen real de un corpúsculo renal en un corte transversal. Entonces aquí podemos apreciar esta porción del glomérulo en un corte transversal, donde podemos ver los capilares. El tipo de capilar del riñón es el capilar fenestrado. Estos son los podocitos. Aquí entonces vamos a hablar de los túbulos renales. Les voy a hablar, perdón. Entonces aquí vemos el túbulo proximal, que es donde las sustancias de desecho provenientes
de los capilares van a vertirse en el túbulo proximal. El túbulo proximal consta de dos partes, al igual que el distal, que es este. Una parte contorneada y una parte recta. La parte contorneada es la que tiene un epitelio cúbico o cuboide simple, con microvellosidades. La parte recta tiene un epitelio cúbico simple, sin microvellosidades. Entonces luego el túbulo recto se prolonga hacia abajo formando el asa de Henle. Esta parte es delgada y el epitelio cambia de cúbico simple a plano simple. Luego aquí tenemos en la parte ascendente, que como vemos es el segmento ascendente grueso del asa de Henle. Aquí el epitelio cambia una vez más a cúbico simple sin microvellosidades. Ese es un esquema de lo que les acabé de decir: túbulo proximal, túbulo distal. Ambos se dividen en una parte contorneada y una parte recta. La parte recta es en la que va a formar el asa de Henle. Está compuesta a su vez por una parte gruesa y una parte delgada. El aparato yuxtaglomerular, aquí podemos apreciar en un corte transversal el túbulo distal, que se enrolla o pasa ligeramente cerca de las arteriolas. La parte de este túbulo, como les dije, consta de un epitelio cúbico simple sin microvellosidades. Entonces, la parte que se enrolla creo que es la parte contorneada y sí contiene microvellosidades. Entonces, las células que están en contacto con las arteriolas, con las células de la arteriola, cambian y reciben el nombre de células de la mácula densa. Asimismo, también las células de las arteriolas cambian y reciben el nombre de células yuxtaglomerulares por su posición yuxtapuesta a las células de la mácula densa. Aquí tenemos las células mesangiales extraglomerulares, debido a que están fuera del glomérulo, y las células mesangiales intraglomerulares. Se dicen que estas células tienen función fagocítica. La importancia del aparato yuxtamedular es la intervención en la regulación de la presión arterial a través de la liberación o producción de renina. Luego tenemos las vías excretoras, formadas por los cálices renales menores y mayores, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Entonces tenemos los cálices y el uréter. Aquí, como les había hablado al principio, están los cálices menores. Los cálices mayores se unen y forman esa estructura que es la pelvis renal. La pelvis renal se prolonga hacia abajo y se estrecha formando el uréter. Entonces, el epitelio de las vías urinarias es el exclusivo de estas, que es el epitelio transicional o urotelio. Aquí tenemos el uréter en un corte transversal donde podemos apreciar la luz del mismo. Luego está la vejiga urinaria. Es el órgano encargado del depósito de orina. Una vez la orina pasa a través de los uréteres, llegan hacia la vejiga. La vejiga almacena la orina hasta que cumple con hasta que se va a desechar.
a través de los uréteres, la uretra. Es importante saber que la uretra femenina y la uretra masculina, el tamaño variará. Lógicamente, eso se debe a la anatomía del pene y de la vagina. Tenemos que el epitelio en la zona de la uretra, en la zona más superficial, cambia a epitelio plano estratificado sin queratina. Esto fue todo. Gracias por su atención.